Buenos días a todos y muchas gracias por venir hoy a la sede de GEIN. En nombre de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos, yo soy Jaime Velasco, soy el director de la oficina. Veo caras conocidas, de lo cual me alegro, y veo caras nuevas, de lo cual también me alegro, así que nada, bienvenidos todos a esta casa. Seguimos con nuestro ciclo de jornadas sobre programas de financiación europea. En este caso, vamos a seguir con programas de gestión directa y hemos querido hablar del programa Eureka. Eureka es una iniciativa europea diseñada para fortalecer la competitividad y la productividad de la industria europea y de las economías de los países miembros, ¿no? Se enfoca en fomentar la cooperación entre empresas, centros de investigación, en áreas de tecnología avanzada, como puede ser biotecnología, informática, telecomunicaciones, transporte, robótica, etc. Y los objetivos principales incluyen facilitar el lanzamiento de proyectos Eureka, de los que hablaremos más adelante, y reforzar también algunas sinergias con programas de I+D de la UE que ya existen. Las acciones del programa abarcan varios puntos, ¿no? Desde el fortalecimiento de contactos, la coordinación de recursos de I+D+I y medidas específicas para mejorar la posibilidad de financiación de proyectos, ¿no? La clave o la idea fuerza del programa Eureka es apoyar la I+D+I cooperativa. Y Eureka para ello ofrece varios instrumentos en materia de innovación. Sí, vale. Unas de las iniciativas que ofrece el programa Eureka pues son los proyectos Red, que ofrecen créditos no reembolsables, el Cluster, que reúne entidades de más de 5 países, Innovest, dedicado a compañías innovadoras de reciente creación, y por supuesto el programa que hoy nos ocupa, que es el programa Eurostars, enfocado a pymes intensivas en I+D. Cada uno de estos instrumentos está diseñado para facilitar diferentes formas de colaboración y financiación, adecuándose a las necesidades específicas de los proyectos y de las empresas participantes. Así que nada, por resumir, Eureka es una plataforma que busca impulsar la colaboración en materia de I+D+I europea para empresas de alta complejidad tecnológica o industrial. Y para hablar de Eureka y para hablar del programa Eurostars como ejemplo paradigmático, contamos hoy componentes de excepción. Quiero dar la bienvenida a Antonio Gómez, que es, a ver si lo leo bien, asesor técnico de CEDETI en proyectos del programa Eureka, que dará una visión más global del programa Eureka y de lo que financia y de los ámbitos que abarca. Y también contaremos con Luis Tejero, que es asesor técnico en proyectos de Eurostars de CEDETI, que dará una visión más cercana del programa Eureka Eurostars. Contaremos con un caso de éxito para ver cómo se materializa luego esta teoría de una forma un poco más práctica, para lo que contamos con Emilio Mulet. Emilio Mulet es director de innovación en Usincro, que ha participado y participa muchas veces en el programa Eureka Eurostars y nos va a contar su experiencia participando para poder aterrizarlo un poco, ¿no? Después, y por último, contaremos con Daniel Sáenz de Santa María, que es asesor de la Enterprise Europe Network, que nos va a hablar un poco de los servicios que ofrece la Enterprise Europe Network aquí en Madrid, ofrece un montón de servicios para la dinamización y participación en programas europeos, ¿no? Y por último, bueno, tras el cierre de la jornada, haremos un pequeño momento de networking café, que tenéis ahí café, por cierto, cualquiera puede ir en cualquier momento a coger una taza o lo que quieran. Y bueno, simplemente recordar que la oficina técnica, aunque lo mencionaré más adelante, está a vuestra disposición. Si tenéis algún proyecto europeo o alguna idea de proyecto europeo para un programa de gestión directa que queréis ver, desde la oficina damos una serie de servicios de apoyo y estaríamos encantados de verlos con vosotros. También recordar que los ponentes de CEDETI, Antonio y Luis, están a disposición de los asistentes presenciales si tenéis alguna idea de proyecto que pueda encajar dentro de Eureka Eurostars, para verlo en una reunión one-to-one. Lo podéis, para ello, no tenéis más que pedirle a Clara que os apunte para tener una reunión bilateral con ellos después de la jornada. Si alguien quiere tener esa reunión, por favor, que se lo indique a Clara de alguna forma para que lo gestione. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias a todos por venir. Y sin más dilación, doy paso a Antonio para que hable del programa Eureka en general. Sí. Mejor esto. Perfecto. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Muchas gracias a Clara también por coordinar y gestionar esta asamblea que hoy nos reúne. Gracias a CEIM por contar con mi compañero Luis y conmigo
para hablar de estos programas para ustedes y para los que estén escuchando desde fuera. Y bueno, pues me toca hablar de lo que es el programa Eureka, que es el padre del programa Eurostar. Es que ha salido un hijo tan listo que ahora nos está haciendo sombra. Entonces, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Esto es lo que tiene. Los padres hacemos todo lo que podemos por los hijos. Pues ese es el caso también de esto, ¿no? Bueno, yo inicié mi vida laboral en CDTI hace ya muchos años, ya entrando al programa Eureka como técnico para el área de materiales, de robótica, de energía. De esas áreas me ocupé durante muchos años, luego también del área de construcción. Y ahora he vuelto, después de cierto tiempo en otras áreas de CDTI, he vuelto al programa Eureka, llevo desde el año 2020 hasta hoy, y me ocupo de cualquier proyecto en cualquier área, pero con una serie de países concretos. ¿eh? Países que suelen ser bastante promotores de ideas y de proyectos, con los cuales se trabaja muy bien desde CDTI, que luego los nombraré, porque el programa Eureka sí que tiene muchos miembros, muchos países miembros, pero luego la verdad es que en la práctica unos están un poco así, como en órbita, y otros sí que trabajan de verdad. Entonces, de esos que trabajan de verdad, luego hablaremos quiénes son y que son los que más prometedores son a la hora de hacer un proyecto y luego coordinarse con CDT de una manera efectiva para vigilar ese proyecto y monitorizarlo, ¿no? Bien, para pasar las láminas, bueno, decir que el CDTI, aunque ya se sabe, pero el CDTI pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Estamos bajo esa órbita, orgánicamente en ese ministerio, y el CDTI es una entidad pública, empresarial, y que tiene sede en Madrid, y que somos una serie de personas, en total aproximadamente unos 350 personas. Sí es verdad que aunque tenemos una sede en Madrid, luego somos muy viajeros, nos gusta mucho viajar y visitamos a las empresas a hacerles la monitorización pues allí donde se encuentren. Hay compañeros míos que llevan una mochila de campaña y se van a cualquier sitio, a cualquier punto de la geografía, a la España vaciada y tal, a ver al proponente de cualquier proyecto. O sea que no, nos distribuimos muy bien por el territorio. Y luego hay una serie de amigos y compañeros que están localizados en varias partes del mundo. Tenemos un total de 9 personas geográficamente distribuidas en ese mapa. Esos puntos rojos yo creo que viene a representar esas áreas geográficas que mis compañeros cubren. Pues, por ejemplo, desde México, pues ese compañero se ocupa de todo Centroamérica. El que está en Washington se ocupa pues, de lo que pueda salir en Canadá y en Estados Unidos. El que está en Chile se ocupa de los países andinos. Y así sucesivamente. La persona que está en Marruecos pues, se ocupa de todo el norte de África y a veces se baja hasta Sudáfrica. Qué suerte tiene. Y luego el compañero, por ejemplo, que está en Singapur, pues se ocupa un poco de sudeste asiático. El que está en China se ocupa de Vietnam, China, y bueno, ya con China tiene bastante el pobrecillo. En fin, que sí, en ese mapa, digamos, podríamos decir que los puntos rojos, el que está en Japón, se ocupa un poco pues, del propio Japón, y si pudiera salir alguna cosa por Australia, pues también se ocuparía de ver eso, ¿no? Evidentemente, no son países que den demasiados proyectos anualmente, pero bueno, mis compañeros, el de Corea, el de Japón, todos ellos se ocupan de su propio país donde están localizados, en la India o tal, pero de algún país limítrofe también, ¿de acuerdo? O sea que son personas de CDTI. Normalmente se sientan en la embajada de España allí, tienen su silla allí junto al agregado comercial y son las antenas de CDTI en la I+D de aquel país, son nuestros espías, por así decirlo, y luego colaboran en cualquier proyecto para certificar ese proyecto, hacer un seguimiento de él, vigilar que se lleve en buena forma y que no se nos caiga por el camino. Esa es su función, coordinándose con las personas de la entidad o agencia de innovación que esté allí velando por ese mismo proyecto. ¿De acuerdo? Pasamos. Bueno, el programa Eureka, me voy a centrar en él. Tiene un simbolito que es ese sumatorio y luego le falta un factorial al lado. Ese es el símbolo que originalmente dio la imagen de marca al programa. Esas dos emblemas de sumatorio y factorial, letras griegas de la terminología griega para la matemática. El sumatorio quería decir que en cualquier proyecto se suman los know-hows de participantes diversos y heterogéneos, pero con un fin común de obtener un producto mejorado, un proceso industrial o un servicio mejor, y hacerlo todo en común, mezclando ese know-how. Ese es el sumatorio. Y el factorial era un factor de repetición que venía a simbolizar que
aunque no nos podemos comparar con el Horizon 2020 y Horizonte Europa, siempre ha sido el hermano menor, este programa Eureka. Al menos ese factor de repetición quería decir que sacando buenos proyectos, vigilándolos, monitorizándolos, haciéndoles una buena gobernanza desde las agencias de innovación, conseguiríamos que se replicara esa forma de hacer y esos proyectos buenos en un tejido industrial o en otro. De tal forma que esa mancha de aceite se extendiera y consiguiéramos buenos proyectos a lo largo del tiempo en la visión de futuro. Y creo que lo hemos conseguido. Este proyecto, este programa lleva más de 30 años de vida, con lo cual podemos decir que es un proyecto muy veterano y que ahí sigue todavía dando guerra, ¿no? Bien, entonces es la cooperación internacional de una serie de agencias que en origen piensan en común de que apoyando a las empresas con fondos públicos para generar conocimiento y llegando al mercado con los prototipos de productos o procesos, vamos a mejorar el tejido industrial, vamos a ser más fuertes a escala internacional, nos vamos a poder medir con competidores tradicionales chinos, japoneses, americanos y todo hecho en Europa, ¿no? Y ese es el espíritu de crear riqueza, crear tejido industrial potente para estar a la altura de las circunstancias en la escala internacional, que es una globalización muy competitiva, ¿no? Por lo tanto, lo forman una serie de red intergubernamental de agencias de innovación, como es el CDTI, dependiente de un ministerio, y las otras agencias maternas del programa son igual, dependientes de ministerios pues, de educación, de industria, de economía, de energía, en otros países de por ahí, ¿no? Total, como digo, hay más de 40 países miembros, pero efectivos, pues a lo mejor nos podríamos quedar con una docena de ellos, ¿no? Bien, son siempre proyectos orientados al mercado. Quiere decir que terminamos en un TRL 7, 8 aproximadamente los desarrollos y comenzamos con un TRL 3, 4. ¿eh? Entonces, luego ya a partir de ahí sería la propia empresa, el propio beneficiario, el que por su cuenta afina el proyecto hasta un TRL 9 y empieza a ganar dinero explotándolo en el mercado o en sus instalaciones, los resultados finales, ¿no? Y lo que hacen esas agencias que colaboran y que están detrás vigilando y monitorizando, gobernando los proyectos, lo que hacen es que otorgan una financiación pública un poco, digamos, distintiva, un poco mejor que cualquier otro proyecto tradicional. Y luego también, el programa se ocupa desde Bruselas, que tenemos una central allí, de darle facilidades a los proyectos de imagen, de difusión, de propaganda, de newsletter, de no sé qué, de tal forma que se vea hacia afuera que es un programa de éxito y que los concursantes que hay ahí son concursantes que merecen la pena y que son empresas punteras en sus campos de acción, ¿no? El programa Eureka se nutre anualmente de una serie de proyectos. ¿Y cómo los consigue? Pues todas estas manzanas que le salen al árbol las consigue primero por tener raíces profundas. Tenemos 30 años de vida y por lo tanto el programa es muy conocido. Ya le llega una savia importante a ese fruto. Pero luego, a partir de ahí, tenemos que las manzanas que provocamos y que nacen cada año suelen venir de todo eso que viene ahí. Del Eurostars, contará luego mi compañero, de los clústeres, que son grupúsculos o células de lobbies, por así decir, de un cierto tejido industrial que proponen ideas, las agencias confiamos en que examinan esas propuestas y son buenas y luego entran a la financiación favorecedora de las agencias. Pero nacen dentro de un clúster que son estructuras, como digo, aparte, pero que merecen nuestra confianza y hay unos 8 o 9 clústeres activos en energía, en telecomunicaciones, en microinformática, en comunicaciones, yo qué sé, en turismo, en fin, hay una serie de clústeres que nos nutren también de fruto al árbol. Y luego están las llamadas Global Star y los proyectos de red que son los más naturales, que son los que yo me voy a centrar en explicarles, que no tienen plazos de entrada. En cambio, los Stars, por ejemplo, sí tienen plazos de entrada en 2 convocatorias anuales. Los de red nacen en cualquier momento del año. Una empresa se va a un simposio en Hannover y ahí conoce a no sé quién, un turco, y se empiezan a surgir el amor y van a hacer un proyecto. Pues, que entre cuando quiera ese proyecto. ¿De acuerdo? Eso facilita muchísimo que puedan hacer los proyectos y se puedan llevar en cualquier momento. Bien, los clústeres, como he dicho, son instrumentos que nutren al programa, estructuras que hay detrás, una especie de grupo industrial potente, de empresas líderes que forman el comité de gestión del clústeres
y que aprueban proyectos que ellos hacen su autopropaganda y ese sector les lleva proyectos, ellos los examinan, determinan que son buenos y nos los dan a conocer a las agencias, que puede ser que los volvamos a examinar o no, porque nos fiamos de la legibilidad que ellos han hecho y entran a la financiación. Como digo, hay una serie de clústeres activos. Por ejemplo, yo llevo uno en concreto de energías renovables, bueno, energía en general. Se llama Eurogia 2030 y es un clúster que en temas de energía en sentido muy amplio. Usincro, que va a hablar a posteriori, me comentaba don Emilio Mulet que él ha participado en varios proyectos de ITEA, que son proyectos de tecnologías de información y comunicación, y yo creo que ha estado, me decía antes, como en 7 proyectos. Bien, ¿cuál es el camino que sigue un proyecto? Pues primero, puede haber call o no. Hay países que dicen, mira, entre 5 países vamos a crear una call en no sé qué tema. Bueno, ya no es un proyecto red, ya al ser una call tiene unos plazos. Por ejemplo, ahora tenemos abierto una en tecnologías de computación cuántica. Tecnologías cuánticas es algo que Europa se ha dado cuenta que podemos estar un poco en retraso con Estados Unidos o China, y está abierta ahora mismo y acabará el 9 de mayo una call que se refiere a eso. Detrás de esa hay 15 países miembros apostando por sacar proyectos ahí. Yo estoy haciendo ahora promoción de ello, mi jefe también, para ver si sacamos algún proyecto liderado desde España. Si no, trataremos de apuntarnos a algún proyecto que saquen pues, desde Austria, Bélgica o alguno de esos 15 países que están ahora impulsando esa iniciativa. Pero como digo, lo que les hablo ahora son proyectos de red que no se sujetan a una call, por lo tanto, en cualquier punto del año están abiertos para recibir propuestas. Bien, hay un pre-check. Podemos hacer un pre-check desde las oficinas. Si alguien tiene un embrión de proyecto, lo podemos examinar a ver qué características tiene y si se puede arreglar o mejorar. Y luego se somete el proyecto a la plataforma Eurica que se llama Smart Simple. No es muy smart y tampoco es muy simple, o sea, tiene su miga la cosa, el nombrecillo, es para despistar, pero bueno, se llama así la plataforma en la cual vertemos todos los proyectos para que se enteren toda la comunidad Eureka de que un nuevo proyecto están haciendo. Nace entre España, Portugal y Francia, sí, pero tenemos que informar a todos los países, con lo cual entra en una plataforma internacional visible para todos los 45 países miembros. Hay una parte de la documentación que es visible general y otra que es un poco más particularizada. Luego se hace un pre-checking y una preevaluación por parte de las agencias, de tal forma que ese documento escrito en inglés que acaba de entrar, pues es un proyecto razonable, heterogéneo, de varios participantes, que no hay un dominio de uno sobre el otro, sino que hay un cierto equilibrio, que se refiere a tecnologías civiles y no militares, ni de militares o de armamento, y que cumple una serie de patrones. ¿Vale? El consorcio pues, es un consorcio equilibrado, con cierta experiencia de los socios. Entonces se le da, digamos, la entrada al proyecto y se le dice a los concursantes, oye, ya puedes venir a pedir financiación a cada agencia que involucras. Entonces, si vienen a CEDETI, saben que tienen que ya informar al CEDETI de un proyecto internacional y de una solicitud de dinero. ¿Vale? Hay 2 expedientes. Acabas de informar a Eureka, a Bruselas, de que naces. Pues luego tienes que informar a CEDETI de lo mismo. CEDETI no estaba enterado de eso hasta que se da cuenta de que entra un proyecto nuevo. Y le pide como una traducción del proyecto internacional del inglés al español. Simplemente dices, toma, aquí tienes un proyecto nuevo que he vertido a la red Eureka. Y luego, después de un mes, le decimos, oye, métenos en CEDETI el proyecto ID de la solicitud de ayudas. ¿Vale? Y esa es la documentación que hay que entregar. Una vez examinada por las agencias nacionales involucradas que todo está correcto y que los peticionarios son empresas nobles y empresas que merecen la pena, pues se otorga la financiación, se otorga un sello de excelencia Eureka y el proyecto puede comenzar. Como decía, el proceso de solicitud, primero, entregar la documentación a Eureka Network, donde en la plataforma Smart Simple, ¿de acuerdo? Al cargar los datos, por si alguien se atasca, hay un soporte y asesoramiento que se llama projectseurecanetwork.org, porque a cualquier persona o entidad que vaya a entrar a un proyecto, pues se le puede atascar en el proceso, pues ahí hay un proyecto, un soporte técnico para ayudar. Y bueno, ahí el líder invita a participar al resto de socios con una consignatura de cada socio. Es un compromiso de todos los socios de trabajar en común
para un objetivo concreto. Se les pide un consortium agreement, al principio un borrador, luego un consortium agreement de verdad, firmado por todos ellos. Cualquier paso de documentación conviene hacer un safe draft para que no se pierdan datos, hasta que se llega al submit, que quiere decir que el proyecto ya lo voy a entregar, lo voy a someter a la red Eureka y ya he acabado de documentar. Entonces, el safe y validate y el safe draft, muy importante en ese proceso de documentar el proyecto Eureka, que cuando se escribe y se deja completo, viene y lo imprimes en una impresora, suelen salir del orden de 60 páginas. ¿De acuerdo? Seguidamente, como digo en el último renglón, hay que informar a CEDETI. Por tanto, registrar en la plataforma de CEDETI el PCTI, que es la versión reducida y en español del Eureka Application Form. ¿De acuerdo? Ahí lo pone, traducida al español, en la sede de CEDETI, con la pestaña de PCTI, Proyecto de Cooperación Tecnológica Internacional. ¿De acuerdo? Luego ya vendrá entregar a CEDETI, cuando la hayamos examinado ese documento, la entrada de un proyecto ID de solicitar ayudas. Esta es una carátula de cómo es la plataforma Smart Simple. Tiene un cuadro de mando donde cualquier concursante ve en cuántos proyectos está metido y cómo llevan las autoridades públicas el camino de la elegibilidad y otorgar el sello Eureka. Pues pueden estar en progreso, en modificación, bajo revisión, pendientes de recibir la ayuda, en fin, cada concursante puede ver en qué estado se hallan sus propuestas Eurecas vertidas a la red. Por supuesto, al inicio hay que registrarse con un password y un login de la entidad líder que marca el paso al consorcio. Los PCTI se meten ahí, en el área privada de CEDETI, para la gestión. Igual hay que darse de alta si es nuevo para CEDETI como nueva entidad, para nuestra base de datos, y a partir de ahí se mete el proyecto y cuando eliges la financiación de un proyecto de estos tienes tres opciones. La primera es la más común, me voy a financiar con CEDETI mediante un proyecto de investigación y desarrollo, que luego diré cómo es esa financiación. Me puedo meter a un proyecto Eureka con financiación propia o autofinanciación de mi autonomía, porque tengo el capricho de hacerlo así, o con autofinanciación propia o con la línea directa de innovación. Línea directa de innovación es cuando hay mucha compra de activos y poco de personal propio en el proyecto. Se va más a capacitar a la empresa. Entonces, las condiciones de financiación son un poco peores que en los proyectos de I+D puros, porque se consideran que están más cercanos al mercado. Entonces, esa carátula es importante distinguirla porque sale al comienzo, cuando te está pidiendo que te metas al sistema CEDETI, que elijas ya cómo te vas a financiar. Pues entonces, en el PCTI hay que cumplimentar o traducir al español lo que se ha vertido en la Eureka Application Form de Smart Simple. Hay que meter un acuerdo de consorcio, aunque sea muy liviano al principio, donde se vea quién va a trabajar en el consorcio. Se puede meter un anexo, por ejemplo, un diagrama Gantt que refleje el camino del proyecto, las actividades y los tiempos que se van a asignar a cada tarea o paquete de trabajo. Y se puede invertir también en a CEDETI una carátula del Project Form que se ha metido en la Smart Simple. No cuesta nada meter ese PDF que se ha documentado a escala internacional. Esto es lo que se pide ahí. Una vez metido, el CEDETI ya se da cuenta de que estamos ante un proyecto real de cooperación internacional. Vamos a trabajar sobre él ya. Esto creo que se repite un poco. Presentación de la PCTI, solicitud del proyecto internacional en CEDETI tras hacerlo al programa Eureka con el Eureka Proyecto Form. Suponiendo que eso lo hacemos en un tiempo T, a las 4 semanas hacemos un check-in de ese documento y se le invita al participante a que haga la solicitud de financiación. Estamos ante más 4 semanas, ¿de acuerdo? Los clústeres pueden tener un calendario un poco diferente, porque como se asignan una call, por ejemplo, Eurogia tiene 2 convocatorias al año, pues entonces ahí los plazos pueden ser un poco diferentes a esos que he dicho, ¿no? Pero bueno, los clústeres además admiten 2 fases de entrega del documento
estratégico internacional, un Project Outline y un Full Project Proposal. Entonces, ese examen que le hacen el clúster a cualquier proyecto lleva un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Como decía, cada clúster utiliza una plataforma propia. Normalmente es esa que pongo ahí. Pues, países y compromisos. ¿Cuáles son los compromisos entre países que trabajamos aquí? Bueno, pues normalmente cuando entregamos el Eureka Project Form a Eureka con un Gantt y con un Consortium Agreement, digamos, liviano, estamos en la fecha X. Pues después de la fecha X, una semana después, el CDT ya se ha dado cuenta que ha entrado algo a la escala internacional y le apremia al participante, oye, que habéis entregado esto en Eureka como socio, como líder, oye, espabila y métenos ya el PCTI en Eureka, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos en una semana. Después de eso, hacemos al mismo tiempo la elegibilidad. Nos damos cuenta si hay algo que chirría en ese documento y se lo hacemos saber. Por lo tanto, si todo va bien, la elegibilidad, pues igual, en un X más una semana le decimos que ok, que todo está correcto. Y en un X más un mes le decimos, oye, pide la financiación a CDX. ¿De acuerdo? Decimos, oye, todo está correcto, las otras agencias no han puesto ninguna pega, todo el mundo ya del consorcio, cada uno a su agencia, a buscarse la financiación. ¿De acuerdo? Y bien, y luego el consenso es más o menos que en unos 4 o 5 meses las agencias han evaluado todo el proyecto y están en condiciones de decir que le otorgan el sello internacional y que le otorgan la financiación. ¿Quiere decir que somos muy vagos en CEDETI y en otras agencias en elaborar y en documentar el proyecto? No, simplemente que estos evaluadores se dedican a muchas otras tareas, entonces tienen una carga de trabajo X y todos estimamos que podemos tardar 4 meses en tener la evaluación estudiada, pero porque están a la limón trabajando en paralelo con otros expedientes, ¿de acuerdo? Entonces, para no pillarnos los dedos, lo suyo sería decir al concursante, oye, en X más 6 meses puedes comenzar el proyecto y tienes otorgada la financiación, ¿de acuerdo? ¿Cómo es un proyecto tipo estándar? Si hacemos una radiografía de un proyecto típico, pues podemos hablar de que hay 2 o 3 países involucrados, una empresa en cada país y los centros del conocimiento, universidades, etcétera, siempre actuando de subcontratados. El proyecto típicamente tiene un gran impacto económico, se crea riqueza, se crea empleo, una dimensión social, un impacto medioambiental positivo. Se busca un equilibrio y complementariedad de socios. Ningún país puede acaparar, o un grupo industrial, acaparar más del 70% del coste del proyecto. Se prefiere que trabajen en estos proyectos las pymes, casi el 98% del tejido industrial, no solo en España, en Europa en general, son pymes, por lo cual estamos hablando de la mayoría de empresas pueden entrar al programa. No despreciamos las grandes, pero las pymes son las prioridades. Y se busca, claro, la excelencia, la experiencia y capacidad técnica de cada concursante, que es lo que hacemos en los análisis, ¿de acuerdo? También nos fijamos mucho quién ejerce de líder, que sea un líder que tenga ya experiencia anterior, disciplinado en temas de gestión y con experiencia en otros programas anteriormente, que tenga una solvencia financiera, que tenga patentes, que tenga marca en varios países y patentes y propiedades industriales registradas en varios sitios, capacidad de escalar los resultados y llegar al mercado en prontitud, con una perspectiva comercial importante. Por lo tanto, el líder, ojalá siempre se elija como líder del consorcio una empresa que reúna esos perfiles, ¿no? El presupuesto medio entre 1 y 3 millones de euros por proyecto, la duración entre 12 y 36 meses, entre 2 y 5 socios típicamente procedentes de 2 o 3 países y desarrollos entre TRL3 y TRL7-8 en ese campo. Bueno, aquí vuelvo a decir qué documentos se hacen en inglés, qué documentos se hacen en español. Eso ha quedado un poco claro en mi anterior presentación. Y ahí pongo, pues mira, mi propio email de asesoramiento, por si hay que, a partir de hoy, alguien me quiere contactar. Y también pongo el de algunos amigos de otros países, amigos quiero decir, con los países que este año pasado y el anterior me han dado más proyectos, con lo cual les quiero mucho. A mi coordinador en Austria, el coordinador en Canadá, el coordinador en Alemania y en Turquía.
Con cada uno de ellos he hecho unos 3 proyectos cada año en los últimos 4 años. Por tanto, son países que se trabajan muy bien y que son países industrialmente y tecnológicamente muy potentes, con los cuales se puede trabajar muy cómodamente. Perdón, una pequeña interrupción para decir que compartiremos las presentaciones con los asistentes, de modo que no tiene que tomar notas. Bueno, he puesto, como digo, estos 4 países, pero hay unos 12 países muy buenos para trabajar y la red es muy amplia. Por ejemplo, está Corea del Sur, está Sudáfrica, o sea, hay países por ahí, aunque sean lejanos, pero algún proyecto se obtiene de ellos, ¿no? Yo no me ocupo de esos países, yo me ocupo de unos 7, 8 países, pero como digo, me agrada poner esos nombres ahí de mis compañeros que vigilan el proyecto desde aquel país. Bien, tiempos, ¿no? Bueno, esta lámina viene a decir que tenemos 2 capas de información. La capa superior es la legibilidad y toda documentación en inglés que lleva ese camino en Bruselas y en las agencias, hablándonos en inglés entre nosotros para llegar a una certificación del proyecto y un sello para otorgarlo a los participantes. Y la escala inferior es lo que tiene el procedimiento nacional aquí en CEDETI. Una solicitud, una evaluación DET, evaluación técnica, y DEF, evaluación financiera, y una aprobación en el Consejo de Dirección de CEDETI para otorgarle una financiación. Entonces, esos son los 2 caminos. El superior es una documentación en inglés, un diálogo en inglés entre agencias, y el inferior es un diálogo proponente y CDTI, un diálogo todo en español. ¿Cómo es la financiación? Presupuesto mínimo 175.000 euros, duración 12-48 meses, cobertura de un préstamo al concursante de 85% del valor del proyecto. Ese préstamo, una parte se devuelve y otra no. Lo que se devuelve se hace en 10 o 15 años de amortización, en un préstamo a Euribor. Y lo que no se devuelve se llama tramo no retornable de dicha ayuda. Viene a ser un 30 a un 33%. También a un 25% si hablamos de una gran empresa. Por tanto, entre un 25 y un 33 nos estamos moviendo para dar el tramo no retornable. A eso hay que añadir el informe de desgravación fiscal ex ante, que es un 12, un 11% de media por cada participante que se puede desgravar por actividades de I+D en un impuesto de sociedades. Se le puede dar un anticipo a la empresa de 250.000 euros sin exigirle avales de ningún tipo, y un periodo de carencia de la amortización de unos 3 años. Eso es un poco el resumen de la financiación. Como voy un poco mal de tiempo, las ayudas LIC es el proyecto ese que decía de que tiene mucho en activos fijos y en compra de activos fijos más que amortizaciones. Entonces se da un crédito en otro tipo de condiciones, que hay un Euribor más un porcentaje pequeñito para el préstamo. Las partidas elegibles en un presupuesto son las típicas de amortización de equipos, costes de personal, costes de materiales y fungibles o consumibles en los prototipos, hasta los prototipos, contratación de servicios externos, de auditoría, de consultoría, y los costes, digamos, de viajes, etcétera, va dentro de la partida de gastos generales. Y las subcontrataciones a centros públicos de investigación o a otras empresas o tecnólogos que nos venga bien trabajar con ellos. Cualquier subcontratación hasta un 65% es admisible. Y nada más. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, perdón, Antonio. Y nada, seguidamente damos paso a Luis, que va a hablar más concretamente del programa Eurostars. Y nada, gracias por la presentación tan pormenorizada, que repito, compartiremos con todos los asistentes para que quien tenga algún tipo de duda concreta sobre un programa que no sea el Eurostars lo pueda ver y también pueda contactar con Antonio, como él mismo se ha ofrecido muy gentilmente para ello. Así que nada, sin más dilación, Luis, tienes la palabra. Pues, perdón, muchísimas gracias, Jaime, y gracias al CEIM por organizar esta jornada y por invitarnos. Esto es. Exacto, esta presentación. Bueno, yo os voy a hablar efectivamente del programa Eurostars. Antonio hacía referencia al hijo listo. Yo hablaría ya de adolescente o preuniversitario prácticamente, porque viene funcionando desde hace 15 años más o menos.
desde el 2008 y bueno, siempre se fija en sus mayores. Lo que sí es cierto es que tiene una serie de características un poco peculiares con respecto al resto de herramientas de Eureka. Y yo en esta presentación pues voy a tratar de explicaros un poquito de qué va Eurostars. En primer lugar, contextualizar porque esta es la tercera edición del programa Eurostars y ahora las condiciones de contorno, digamos que han cambiado. Eurostars forma parte de un partenariado europeo cofinanciado. Por daros una pincelada muy rápido, en los que conozcáis programa Marco, Horizon Europe, los partenariados son un marco de colaboración entre la Comisión Europea y un conjunto de socios públicos privados, normalmente públicos, ¿no? Agencias como el CDTI. Y el mandato que tienen es implementar un programa de I+D alineado con retos o políticas de la Comisión. En definitiva, montar programas de I+D que financien a las empresas respondiendo a retos o prioridades de la Comisión. Ahí veis los tipos de partenariados, son coprogramados, cofinanciados o institucionalizados, y quedaros con la idea de que esto responde simplemente a la relación que las agencias y estos consorcios público-privados tienen con la Comisión, ¿no? Y la forma de gestión interna que ellos implementan. Importante, CDTI participa actualmente en 9 partenariados cofinanciados. Significa que parte de los fondos vienen del CDTI y parte de los fondos vienen de la Comisión, pero siempre los va a desembolsar CDTI. De esos 9 partenariados, 8 son temáticos, es decir, responden a una temática, a topics concretos, y uno es no temático, que es el de pymes innovadoras. Y ahí es donde está Eurostars, ¿vale? En el partenariado de pymes innovadoras. Y él es del que vamos a hablar hoy. De forma que el Partenariado Europeo de Pymes Innovadoras es uno más de estos partenariados cofinanciados del programa Marco, coordinado por el Secretariado Eureka y en donde participan 37 países, no solo de la Unión Europea, sino incluso más allá. Por eso es una herramienta más dentro de Eureka, ¿vale? Es un partenariado donde los beneficiarios principales son las pymes. Está muy centrado en las pymes. Y una característica muy particular es que es evaluación centralizada, es decir, se evalúa en Bruselas por parte de paneles y evaluadores internacionales, y la financiación es descentralizada. Es decir, cada agencia de cada país financia a las entidades de su país. De forma que esto es una gran diferencia con respecto a los proyectos de red, los clústeres, que antes nos comentaba Antonio, donde la evaluación sí que se realiza de forma coordinada entre las agencias. Aquí no, esto es más estilo programa Marco, ¿vale? La evaluación es internacional y la financiación sí que recae en las agencias nacionales. Hay otro instrumento dentro del partenariado que es InnoWide, pero hoy no nos ocupa. Y bueno, si alguien tiene más interés en este instrumento que responde a estudios de viabilidad en terceros países, pues podemos hablar de ello. ¿Qué se busca en Eurostars? Pues son proyectos muy al estilo Eureka. Son proyectos donde el resultado tiene que ser un producto, un proceso o un servicio innovador. Estamos hablando de proyectos de I+D, TRL 4 a 6, orientados a mercado. Tiene que haber unos planes de explotación y unos planes de comercialización de esos resultados del proyecto muy claros y muy definidos. El formulario de solicitud veréis que está también muy centrado en los aspectos de mercado. Temática abierta. Cualquier sector de cualquier tecnología en cualquier mercado es bienvenido a participar. Es lo que llamamos bottom-up. Y, por supuesto, el valor añadido de la cooperación internacional. Se buscan consorcios complementarios en lo técnico y en la explotación posterior. Estos son los 7 criterios internacionales que debe cumplir un proyecto Eurostars. Los repasamos rápidamente. Proyectos liderados por pymes innovadoras, son cualquier pyme que realice una actividad de I+D en cooperación internacional, ya la llamamos innovadora. Al menos 2 socios independientes entre sí, estén vinculados legalmente.
de países Eurostars, hay una lista de países, y luego hay una serie de requisitos también en cuanto al presupuesto, equilibrio geográfico y entre entidades, ninguna entidad, ningún país puede tener más del 70% del presupuesto, y el 50% del total debe recaer en pymes. ¿De acuerdo? Duración máxima 36 meses y fin civil. De forma que cualquier consorcio Eurostars debe cumplir esto, y en un segundo nivel o en una segunda capa, cada entidad participante en un proyecto Eurostars debe cumplir las condiciones de elegibilidad de su país. Esto lo vamos a hablar luego, un poquito más adelante, cuáles son las condiciones de elegibilidad de las empresas españolas que acuden a Eurostars. Cuáles son las elegibles y qué financiación tenemos para estas empresas. Proyecto Eurostars clásico, una pregunta muy recurrente, pues hablamos de 3, 4 participantes, 2 o 3 países, 30 meses, 1,4 millones de euros de presupuesto total, es decir, unos 400.000 euros de presupuesto por participante. Proyectos, iniciativas más pequeñitas, 2 socios con 500.000 euros de presupuesto total, o iniciativas de mucha más envergadura. Ahí el programa no pone límites ni en cuanto al número de socios ni en cuanto al presupuesto, mínimo o máximo. Se tienen que cumplir, eso sí, los 7 criterios que hablábamos antes. En cuanto a la evaluación, responde a los criterios de programa Marco, si alguno conocéis os suena, son los 3 grandes pilares o criterios. Por un lado, la calidad, eficiencia y la implementación, el impacto y esa entrada en mercado, qué planes tenemos para lograrlo, y la excelencia en innovación, ¿no? Hay que ser lo suficientemente bueno y convincente en cada uno de los 3 criterios y en sus subcriterios para conseguir éxito en este programa. No vale de nada tener un proyecto muy disruptivo si no hemos trabajado lo suficiente la parte de impacto, la parte de mercado, porque nos va a penalizar y no vamos a estar arriba en el ranking list. O lo mismo si tenemos un consorcio muy desequilibrado, ¿no? Una implementación en donde un socio asume mucho protagonismo en el plan de trabajo, en la explotación, y hay otros socios pues, que están más de usuarios finales, de proveedores, y ese valor añadido de la cooperación no se ve tan claramente. Entonces estaría más penalizado el primer criterio. De forma que hay que ser suficientemente bueno en todos ellos. Este es el listado de todos los países que participan en el programa. En todas las calls, por situaciones particulares o geopolíticas de los países, pues hay algunos que deciden no participar con fondos por esos motivos, y ahí veis en rojo que Grecia, Israel y Eslovenia en el próximo corte que cierra el 14 de marzo no disponen de fondos. El resto de países participa con fondos y sus entidades pueden participar en el programa y obtener financiación pública. Desde CEDETI mantenemos el compromiso que venimos asumiendo en los últimos años, 6,5 millones de euros por corte. Esto nos da para apoyar a la mayor parte de las entidades que superan los criterios de evaluación y las notas de corte, de forma que tenemos bastante bien calibrado la demanda, la calidad de las propuestas con participación española y esas que llegan al ranking, es decir, más del 95% de las propuestas que están entre las 200 mejores con participación española llegan a financiarse. Una de las principales barreras de entrada para este tipo de proyectos suele ser montar los consorcios, ¿no? Tengo una idea muy buena, quiero abrirme a nivel internacional, pero necesito buscar un socio, unas características muy concretas, y necesito pues, un foro, una plataforma para alcanzarlo. Nosotros siempre recomendamos acudir a la red Enterprise Europe Network, creemos que es lo más eficiente, lo óptimo. Tienen una plataforma de matchmaking que luego Daniel seguro nos va a comentar y a presentar, y se mueven muchas ideas de proyectos Eurostars. Entonces podéis navegar por esa plataforma, ver entidades internacionales que están buscando socios en Eurostars, o incluso lanzar una oferta tecnológica con vuestra idea de proyecto, ¿vale? Como novedad, desde el nodo de la agencia holandesa se ha puesto un marketplace en B2Match que tiene un poco el mismo objetivo. Ahí tenéis el enlace
podéis acceder, podéis inscribiros, es totalmente gratuito, y colgar una idea de proyecto para buscar socios a nivel internacional. Esto es una especie de piloto que hemos lanzado y vamos a mantener un año para ver cómo funciona de cara a fomentar esa búsqueda de socio, ¿no? Perdón, Luis, entiendo que esta última plataforma sería íntegramente para Eurostars, ¿no? Sí, está ahora mismo centrada en Eurostars, Esa correcto. es la Sí. diferencia respecto a la ANE, ¿no? Sí, eso es, eso es. Es verdad que es una plataforma promovida por un agente de la AN, pero en lugar del marketplace lo han querido poner en B2Match un poco por probar las posibilidades de esta otra plataforma, ¿no? Que es comercial. Bien, vamos a hablar ahora de lo que os comentaba, del plano nacional. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad en España? ¿Qué entidades españolas pueden participar en Eurostars? En España únicamente financiamos pymes, pequeñas y medianas empresas, nos alineamos totalmente con el programa, legalmente constituidas en España. Eso no significa que otras entidades puedan participar. Pueden participar grandes empresas, centros de investigación, universidades, como socios, pero no van a obtener financiación pública por parte de CETI, ¿vale? Este requisito y el resto, es importante que lo recalque, puede ser distinto en otros países. Pongo el ejemplo de Alemania o Reino Unido, donde se financian las pymes y una universidad alemana podría también entrar como socio, ¿vale? Pero entonces podríamos tener, por ejemplo, un consorcio pyme española, pyme alemana y el Fraunhofer, o una universidad o centro de investigación alemán. De forma que es importante cumplir los requisitos internacionales que os decía antes y los nacionales a nivel de cada país. Y las casuísticas de consorcios pues son muy diversas. Siguiendo con la relación, lo que aplica a cualquier subvención de Estado, ¿no? Empresas que no estén en crisis, con cierta capacidad financiera para acometer el proyecto, no sometidas a órdenes de recuperación. Esto sí que es un tema particular. Cuentas registradas o depositadas en el registro mercantil o el que aplique del último ejercicio, de forma que las empresas de nueva creación sin unas cuentas depositadas no serían elegibles en el programa, y una única solicitud financiable por empresa en cada corte Eurostars. Es decir, si una empresa española participa en 2 proyectos en el próximo corte de marzo, desde CETI le vamos a preguntar para cuál solicita financiación pública. Si presenta varios proyectos en distintos cortes, eso sí sería elegible, ¿vale? Fechas de inicio tienen que ser siempre posteriores al comunicado de aprobación de Eureka, y actividades financiables siempre I+D, no superior a 36 meses. Bien, la financiación nacional. Vamos a hablar de los dineros, ¿no? Que también es importante. En España, a diferencia de otras iniciativas de CEDETI, como las que hemos visto de los proyectos de red, aquí no hay presupuesto mínimo ni máximo. La pyme puede plantear el presupuesto que considere oportuno, de acuerdo a su capacidad, al plan de trabajo, etcétera, porque es un criterio de evaluación. Sí que hay una ayuda máxima del 50% para medianas empresas y el 60% para pequeñas empresas, con un tope de 400.000 euros por pyme española participando en el proyecto. Si hay 2 pymes españolas participando en el mismo proyecto, que también es una posibilidad, cada una podría optar a 400.000 euros, ¿vale? Actividades financiables, ya lo hemos dicho, investigación industrial o desarrollo experimental. Estos proyectos suelen tener ese Work Package de comunicación, diseminación o incluso de planes de explotación. Es viable a nivel internacional, incluso puede ser bien puntuado, pero no es elegible en CEDETI. Por lo tanto, que la empresa española no impute gastos al mismo. Y gastos financiables siempre entre la fecha de inicio y fin de proyecto. Comentaros también que las pymes con proyectos aprobados en España, proyectos Eurostars, son invitadas a una convocatoria nacional que se llama Interempresas. Esta convocatoria nos permite dar una subvención con estas condiciones, ¿vale? De forma que se solicita, el flujo sería solicitar el proyecto internacional, una evaluación de 3 meses, conseguís el sello Eurostars y desde CETI os decimos, para conseguir la subvención que ya está comprometida a este proyecto, tienes que acudir a esta convocatoria y hacer una solicitud. Es la única forma que tenemos para poder dar subvenciones,
¿vale? Aquí siempre hablamos de subvenciones. En la parte izquierda de esta slide veis el presupuesto Eurostars, es decir, los capítulos de presupuesto que os van a pedir en el formulario internacional, personal, gastos generales, viajes, materiales, etcétera, y su correspondencia con el presupuesto como lo vamos a pedir en CEDETI. Lo importante es que conozcáis las limitaciones en cada capítulo presupuestario a la hora de diseñar el presupuesto internacional. Por ejemplo, en personal se puede imputar cualquier persona que realice actividades científico-técnicas. Si son tareas de gestión, hay una limitación de 58 horas mes, ¿vale? Costes indirectos, gastos generales, 20% sobre costes directos. Viajes, máximo 8.000 euros. Material fungible, inventariable. El inventariable en CEDETI siempre se financia exclusivamente la amortización anual, no se financia la inversión de un equipo. Auditoría hasta 2.000 euros y subcontrataciones con carácter general el 25%. Está limitado al 25%. Con esto voy terminando. Aquí os quiero de alguna forma convencer o explicar por qué Eurostars es un programa interesante para participar dentro del ámbito de los programas internacionales y, en primer lugar, por la tasa de éxito. Si nos comparamos con programa marco, pues las tasas de éxito de este programa es bastante buena, ¿no? Bastante positiva. Hablamos de un 26% de media en el conjunto de cada call. Si nos fijamos solo en entidades españolas, rozamos el 30%. Es decir, de todas las entidades que se presentan en cada corte españolas, el 30% consigue la financiación Eurostars. Otro aspecto interesante, es un programa muy estable. Tenemos 2 cortes al año, siempre, marzo y septiembre, hasta 2027, asegurados. Y todos los países han comprometido fondos, de forma que la inversión público-privada es bastante importante. En este nuevo programa marco hablamos de más de 1.000 millones de euros en ayudas públicas. Otros datos que hemos recogido del programa previo. El impacto de mercado de las pymes que participan aquí es interesante. Están accediendo a nuevos mercados, relaciones comerciales a largo plazo, incrementos de facturación, etc. Y luego hay otros intangibles. Normalmente Eurostars es un programa que da bastante visibilidad a las pymes, bastante experiencia en cuanto a la cooperación internacional y esas relaciones de apertura de mercados, lo cual es un trampolín para luego seguir navegando en otras oportunidades dentro del propio programa marco. Acabo con el calendario para el próximo call. Como os decía, 14 de marzo del 2024. Os animamos siempre a presentar un poquito antes. Si no llegáis a este corte porque estáis madurando una idea de proyecto, podéis acudir al de septiembre. Ya está publicada la fecha, creo que es el 12 de septiembre del 2024 también. Como os decía, son varios meses de evaluación internacional y en este corte de marzo pues será aproximadamente en junio cuando recibiríais esa notificación de aprobación. Felizmente de aprobación, ¿no? Si el proyecto es aprobado, os escribiremos desde CEDETI para invitaros a esa ventana de financiación nacional que nos permita concederos la ayuda, ¿vale? De forma que la recomendación para este próximo corte es que los proyectos se inicien en octubre-noviembre del 2024, para que esté alineado el inicio con la subvención que concedemos desde CEDETI, ¿vale? Y nada más, este es el buzón de Eurostars, aquí nos podéis escribir, podéis consultar cualquier tema. Somos varias personas del equipo las que estamos participando en el programa, hoy nos acompaña también mi compañera Virginia, que está aquí al final. Cada 6 meses hacemos un webinario online, el último que se celebró en enero está publicado en YouTube, son 2 horas de webinario en donde participan incluso evaluadores del programa y podéis recoger un montón de información en esos webinarios y, bueno, acudir, por supuesto, al buzón para lo que queráis. Muchas gracias a todos. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Información muy interesante. Luego resumiremos hacia el final de la jornada. Para continuar, voy a dar paso a Emilio Mulet, que, como he presentado antes, es director de innovación en Usincro, para que nos cuente un poco su experiencia participando en Eurostars y cómo cómo te ha beneficiado a tu empresa y a tus proyectos. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Mi nombre es Emilio Mulet y trabajo en la empresa Usincro. Usincro es una plataforma para ayudar a las grandes importadoras y exportadoras a todo el transaccional con sus proveedores y sus intermediarios.
La empresa nació hace 6-7 años. Ahora mismo es una empresa de Madrid y está trabajando con clientes de todo el mundo. Y somos alrededor de 50 personas y estamos involucrados en 5 proyectos europeos. Entonces, el día de hoy quería hablar un poquito o dar mi visión o dar mi experiencia sobre Eureka, los programas de Eureka. Hemos participado tanto en clusters como en Eurostars. Entonces, en Eurostars, voy a empezar por Eurostars si queréis, que es un poquito lo último que se ha hablado en la mesa, y daros mi visión desde el punto de vista del participante. Yo refrendo todo lo que ha dicho Luis. Creo que es una convocatoria súper interesante para las pymes. Mi experiencia bueno, hemos ganado en la última call, hemos sido beneficiarios. Ahora vamos a presentar la solicitud en Interempresa cuando salga, que bueno, supongo que saldrá en breve, ¿no? Y empezaremos el proyecto en abril. En nuestro caso, nuestro socio es un socio de Turquía, que es una empresa con la que ya habíamos realizado otros proyectos de cooperación internacional a través de los clústeres Eureka. Entonces, nuestra colaboración con nuestro partner ya viene de antes. Entonces, no hemos tenido que utilizar ninguna de las herramientas de networking, de matchmaking de las que has estado hablando. De todas formas, sí que asociando nuestra participación a Eureka Eurostars, nosotros venimos de los clústeres Eureka. Nosotros empezamos a participar en los clústeres Eureka en el 2018. Entonces, cuando nosotros empezamos a participar en los clústeres Eureka, sí que es verdad que fueron de gran utilidad todas las plataformas y todas las reuniones y las actividades de matchmaking que realiza tanto CEDETI como las diferentes agencias de financiación de los diferentes países, tanto las oficinas de los clústeres. Entonces, es súper importante, tanto si vais a participar en Eureka Eurostars, como si vais a participar en proyectos bilaterales o si vais a participar en proyectos de clúster, que seáis, que os deis de alta en todas los infodays, los networking events y las plataformas. Se invierten muchísimos recursos en esas plataformas y mucho tiempo de todas las agencias de financiación, pues las que ha ido mencionando Antonio. Antonio ha mencionado lo que serían su contraparte en otros países, que tanto como lo que se llaman agencias de financiación. Entonces, la contraparte de CEDETI tiene una contraparte en cada uno de los países que participan en Eureka. Todas esas agencias de financiación organizan toda una serie de eventos o plataformas o networkings o infodays para que las empresas puedan encontrar colaboradores, partners, socios con los que poder presentarse a las diferentes convocatorias. En nuestro caso, empezamos yendo presencialmente a los networking events que se organizaban de los clústeres Eureka. Pues estuvimos pues en Finlandia o hemos estado en varios países. Antes todo era presencial, lo cual te permitía el generar una sinergia más rápida o por lo menos visualizar si la contraparte con la que estabas hablando te encajaba o no te encajaba, ¿no? Ahora es todo más online, entiendo, ¿no? Por ejemplo, la semana que viene el clúster Celtic, que es uno de los grandes, organiza su networking event, que os recomiendo que vayáis, aunque sea solo a título por ver cómo funciona, ¿no? El clúster Eureka de Celtic es uno de los más importantes. Organiza la semana que viene su networking event, es un macroevento que normalmente habría sido presencial y ahora va a ser online únicamente, ¿no? Pero bueno, os invito a que participéis para que veáis cómo son esos eventos, cómo son esas herramientas de matchmaking. Y luego otra cosa que también os recomendaría es, aunque si veis un proyecto que os gusta y os interesa, aunque no tengáis claro si vais o no vais a participar,
apuntaros. Es decir, al final el proceso de discusión de todo lo que es el PO, ¿no? Digamos, normalmente hay dos fases, es la PO y la FPP. La PO es una propuesta más generalista. Entonces, bueno, el participar de la elaboración de esa propuesta más generalista inicial para conocer más a fondo qué innovación propone cada uno de los países, qué países están involucrados, quién es el líder, quién es quién, ¿no? El final, en definitiva, ¿cómo sabes quién es quién? Pues hasta que no entras en la elaboración de la propuesta general, tampoco sabes muy bien quién es quién, qué están ofreciendo, cómo puedo contribuir yo desde mi departamento de innovación a la innovación general del proyecto. Pues tienes que hablar mucho con las partes, porque si no hablas con las partes, la co-creación es compleja. Estos programas facilitan la co-creación, son una herramienta de co-creación, pero has de dedicarle muchas horas. Es decir, aquí la co-creación, la innovación no es el resultado de 2 horas de trabajo, es el resultado de miles de horas de un equipo, ¿no? Pues tienes los técnicos, tienes los gestores, tienes la dirección general que planifica la estrategia de innovación. Luego tienes el equipo de marketing que planifica la comercialización, la explotación de los resultados. Es complejo. CDETI a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Nosotros, si estamos aquí hoy y con todos estos proyectos, es gracias a CDETI. Nos han ayudado. A veces al principio pensábamos, ¿no? Oh, CDETI es como el órgano evaluador. No, es que CDETI está aquí para ayudarte. Es decir, CDETI, tú llamas, te cogen el teléfono, te dicen cómo lo tienes que hacer, que te recomiendan lo que no tienes que hacer, y CDETI está a las buenas y a las malas, ¿no? Y cuando las cosas van bien, pues todo va bien, y cuando las cosas van mal, ellos están ahí, te ayudan y te recomiendan y te asesoran. Luego también está la figura de las consultoras. Bueno, en España pues tenemos la suerte que también hay muchas consultoras, y luego tenemos también la figura de la EN, o tenemos la figura de las comunidades autónomas, que tienen pues las patronales empresariales, que dedican también recursos a todo lo que es el asesoramiento y revisión de propuestas, ¿no? Eso es una ventaja, el hecho de que, por ejemplo, tengamos Jaime Velasco, ¿no? Pues de CEIM, pues puede ofrecer el servicio de revisión de propuestas. Pues, hombre, eso al final es trabajar con las consultoras a través de una entidad pública que de alguna manera te facilita el acceso, ¿no? Porque esas consultoras también tienen un coste. Entonces, si CEIM te puede ofrecer o te ofrece ese servicio de revisión de propuesta, pues, hombre, eso está muy bien. Eso antes lo daba CDETI. Antes había ¿te acuerdas los 12.000 euros aquellos que habían para contratar las consultoras? Que ahora, digamos, esa ayuda ya no está, pero hay entidades como CEIM que reciben esa ayuda para dárselo a las pymes, para que puedan contratar a las consultoras para hacer revisión de propuesta. Y un poco esa es nuestra experiencia. Mi nombre es Emilio Mulet, me podéis buscar en LinkedIn, y os puedo contar 40.000 batallitas de proyectos, pero bueno, supongo que vamos de tiempo un poco justos. Muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que tener gente como tú que más allá de lo abstracto, puede traerlo al terreno y decir, oye, yo he participado y me ha venido bien, es una cosa muy positiva. Así que nada, ya para ir terminando, voy a dar paso a Daniel Sáenz. Daniel Sáenz es de los que yo llamo cariñosamente nuestros compañeros del metal en CIM. Son la patronal madrileña del sector del metal, y también son socios de la EN, de la Enterprise Europe Network. En este caso, Daniel es consultor de la EN y también lleva los programas Erasmus en la CIM, si no recuerdo mal. Así que nada, te doy paso sin más dilación para que hables de la EN y que puedas enlazarlo un poco también con el programa Eureka en concreto, ¿no? Eso es, bueno, pues muchas gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y el espacio para presentar todo lo que es Enterprise Europe Network, que bueno, AECIM es la Asociación del Metal, pero bueno, somos miembros de esta red, es una red de apoyo a las pymes
global, no solo en Europa, sino que también tiene presencia en otros países, pues, de otros continentes, como puede ser Estados Unidos, muchos países de América Latina. En el continente asiático también hay varios países muy activos, incluso Nueva Zelanda se incorporó hace poco. Entonces, bueno, nosotros somos miembros del nodo madrileño de esta red de apoyo. Entonces, bueno, voy a tratar de ser muy rápido porque es verdad que vamos un poco apretados de tiempo, así que a ver si lo puedo sintetizar para hacerlo lo más ágil posible, si funciona el mando. Ahora. Entonces, bueno, esta red ofrece apoyo a todas las pequeñas y medianas empresas en 3 grandes bloques, digamos, o en 3 grandes campos de acción, que son internacionalización, digitalización y sostenibilidad. Y luego tenemos todo el tema de búsqueda de oportunidades de financiación, que es un poco transversal a los 3 bloques. Y bueno, como es un proyecto europeo, pues todos estos servicios que ofrecemos no tienen coste, ¿vale? Entonces, bueno, la primera línea de acción en todo lo que es internacionalización es la creación de los perfiles de oportunidades. ¿Qué es un perfil de oportunidades? Pues es básicamente una ficha con información relevante sobre una oportunidad de colaboración que está ofreciendo o demandando una empresa. Los perfiles pueden ser de varios tipos, como pueden ser oferta o demanda de negocio, oferta o demanda tecnológica para todo lo que es know-how o tecnología específica. No es lo mismo un servicio tecnológico que una tecnología en sí, ¿vale? Podemos comentar detalles más adelante si estáis interesados, pero bueno, como vamos muy apretados de tiempo, paso directamente al perfil de búsqueda de socios para proyectos de colaboración, que es lo que más relación tiene con todo lo que es Eureka, Eurostars y demás. Y bueno, esto sirve para si una empresa tiene una idea de proyecto sólida y quiere buscar socios para llevarla a cabo en otros países, pues puede hacerlo, o incluso una empresa que esté interesada en unirse a un consorcio, aunque no tenga una idea muy clara, pero sabe que quiere participar, pues este es vuestro perfil ideal. Luego, por otra parte, tenemos, bueno, ¿cómo es este proceso de búsqueda de partners? Pues encontramos un perfil, sea por las alertas o las difusiones que hacemos dirigidas, y entonces los nodos EN intercambian la información relevante y los datos de contacto de los 2 clientes finales. Entonces, bueno, esos 2 clientes tienen un primer contacto y ya pues a veces se firma un acuerdo de confidencialidad entre medias y demás, pero bueno, la idea es que se llegue a un acuerdo de colaboración y que podáis presentar una propuesta en conjunto o incluso tener un acuerdo comercial, aunque no tenga que ver con un proyecto europeo. Bueno, esto es muy versátil y hay infinidad de casos. Lo que iba a comentar es que, bueno, tenemos un sistema de alertas personalizadas que buscan perfiles de oportunidades basándose en palabras clave. Estas palabras clave pueden ser tantas como se quiera, pero tienen que ser de una palabra. Es decir, si tú pones software development, te va a devolver todos los perfiles que contengan la palabra software y todos los perfiles que contengan la palabra development. Por eso es muy importante establecer palabras muy específicas y muy pocas para que no te llegue una batería de perfiles que pueda no estar muy relacionado con lo que estás buscando. Esta es una de las, pues bueno, de los mecanismos que tenemos para agilizar esa búsqueda. Y luego está el tema de los eventos B2B. Estos son eventos que normalmente son en formato online o híbrido. La idea es que sean reuniones individuales, pues más bien cortas, para tener un primer contacto sobre si es relevante o no esa conexión, si puede haber sinergias o no, y la participación es gratuita. Las temáticas suelen estar muy relacionadas con todo lo que es industria 4.0, es decir, tecnologías innovadoras, inteligencia artificial, economía circular, pues un poco Internet de las cosas, o sea, un poco todo esto. Entonces, bueno, nosotros que organizamos varios eventos de este tipo todos los años, ahora de hecho tenemos como 3 o 4 activos para el mes que viene, así que si os interesa, pues también podemos comentarlo. Y voy a pasar rápidamente al bloque de digitalización y sostenibilidad, que los voy a comentar rapidísimamente porque no están tan relacionado con Eureka, pero bueno, básicamente tenemos un servicio básico que hacemos en paralelo con la oficina Acelera Pyme para todo lo que son ayudas relacionadas con el kit digital o asesoría un poco más especializada para que las empresas den sus primeros pasos en términos de digitalización. También tenemos un servicio avanzado porque AECIM también es parte del European Digital Innovation Hub aquí en Madrid. En este sentido, pues se ofrece en prueba y experimentación con tecnologías digitales, como puede ser pues, un ERP que quiera adquirir la empresa. Y bueno, también se ofrece búsqueda de financiación de inversiones y también se ofrece un apoyo a presentación de proyectos europeos relacionados con digitalización. Y luego, por otra parte, tenemos el bloque de sostenibilidad. El bloque de sostenibilidad consta de varias fases, pero bueno, básicamente el primer paso de todos es una evaluación del nivel de la sostenibilidad en la empresa y una definición de un plan de acción.
Entonces, a las empresas que no tienen muy en cuenta, no tienen muy en cuenta la sostenibilidad en sus acciones, pues se les adjudica un nivel bajo y lo primero que se le ofrece son jornadas o cursos formativos para pues, aprender un poco cómo pueden tener más en cuenta la sostenibilidad en sus estrategias y ejecutar ese plan de acción que hemos definido. Y a las empresas que tienen un nivel más elevado, que tienen más en cuenta la sostenibilidad en todo lo que es sus estrategias o sus acciones, pues son unos servicios mucho más especializados, con una mentoría especializada o una consultoría mucho más específica. Entonces, bueno, ¿qué relación tiene todo esto con Eureka? Pues para buscar partners y montar consorcio es de gran ayuda publicar perfiles para todo el tema de las oportunidades de colaboración, las alertas para detectar las oportunidades que publican otros agentes del extranjero y todo el tema de networking en eventos B2B, porque es verdad que hay muchas empresas que van a los eventos que están interesados en participar en estos programas de financiación. Y luego, pues AICIN nos apoyamos en los socios estratégicos que tenemos, como puede ser CEIN, con su servicio de revisión de propuestas. Y bueno, tenemos muy buena relación con ellos, por eso también estamos muy agradecidos por este hueco que nos han cedido amablemente. Y bueno, y eso es un poco todo. Os dejo aquí mi contacto por si estuvierais interesados. De todas maneras, a los que estáis aquí presenciales, pues podemos comentar ahora lo que necesitéis. Pero bueno, como veo hay 22 participantes en online, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y bueno, eso es todo. Espero que haya conseguido hacerlo así rápido y veloz. Si os habéis perdido algo, pues ya sabéis que os vamos a remitir todas las presentaciones. Así que muchas gracias. Todo perfecto, Dani, muchas gracias. Vamos bien, relativamente bien de tiempo. Yo voy a hacer un pequeñísimo cierre haciendo un poco de recap de las cosas que se han hablado, ¿no? Antonio ha mencionado que Eureka es el padre del programa Eurostars, que es el hermano menor en innovación dentro del programa Marco, pero es el hermano menor de repetición también, o sea que tiene esa ventaja, ¿no? El objetivo de Eureka es crear un tejido industrial potente, de proyectos siempre orientados a mercado, llevarlos de un TRL3 a un TRL9, y que es importante la coordinación con CDT durante todo el proceso. También que la evaluación tarda 4 o 5 meses, ¿no? Dentro del programa Eureka, un poco lo que ha mencionado Luis, del programa Eurostars, que la ayuda máxima a empresas españolas es de 400.000 euros, pero que la media de un proyecto es de 1,4 millones, según lo visto anteriormente, que los ratios de éxito son muy superiores a los de los programas Marco, y esto es totalmente cierto. Cerca del 30% de las solicitudes reciben financiación, y casi la mitad de los participantes también llega a nuevos mercados, tiene un aumento de facturación medio del 15%, esos son también temas muy interesantes, ¿no? O sea, los beneficios intangibles que traen los proyectos europeos más allá de la financiación que tú recibes en sí, sino a nivel de las puertas que te abren y a nivel de lo que es meterse en la rueda, ¿no? De los proyectos europeos, que esto es entrar es relativamente complicado, las barreras de entrada son altas, pero una vez que entras, te metes en la rueda, empiezas hasta que lo conviertes en una parte habitual de la actividad de tu empresa, ¿no? También avisar que el próximo corte de la convocatoria Eurostar será el 12 de septiembre y bueno, que está de marzo nos pilla un poco más cerca ya, pero que podemos empezar a preparar los que estén interesados las propuestas para el siguiente corte, ¿no? Dentro de lo que ha mencionado Emilio, me quedo con la importancia de la coordinación con CDT, que es una cosa que se ha mencionado mucho y es una cosa que yo también he oído mucho. O sea, es importante la coordinación con CDT antes, durante y después de la presentación del proyecto. Es decir, una vez que uno tiene una idea de proyecto, es bueno presentárselo a CDT, ya sea Luis, Antonio, es bueno verlo con ellos, ver un poco la idoneidad, ir alcanzando un poco la convergencia del proyecto y luego estar en constante comunicación con ellos y también entrar un poco en la rueda de CDT a nivel de Posire Infodays. Nosotros vamos desde la oficina técnica, nos es muy informativo, nos es muy útil, pero vamos, que esta interlocución con CDT es esencial, ¿no? para poder obtener un buen resultado. Y que las consultoras efectivamente existen, y que nosotros en CEIM pues ofrecemos este servicio, que por cierto agradezco tanto a Luis como a Daniel que lo habéis mencionado, de apoyo a proyectos europeos, que una vez tengáis una propuesta de un proyecto europeo de gestión directa, como puede ser un Eurostars, que la podemos revisar, ¿no? Nosotros nos encargamos de cubrir ese coste, porque nosotros lo que hacemos es que nosotros no somos una consultora, pero colaboramos con el tejido de empresas consultoras para dinamizar proyectos y posibilitar que se presenten la mayor cantidad de proyectos posibles, ¿no? Y nada, por terminar únicamente, Daniel ha mencionado que la EN, o sea, la EN es un recurso muy útil, ¿no? Y también quiero recalcar que la EN va más allá de los proyectos europeos, es decir, facilita toda una serie
de acciones de conseguir contactos internacionales, de apoyo a la internacionalización, que es muy útil para cualquier empresa y que no tiene que ver con un proyecto europeo necesariamente, ¿no? Y también por recalcar un poco, nosotros somos beneficiarios del buen hacer de vuestra oficina CELEAPYME, que son un encanto, que nos están ayudando a nosotros mismos con la tramitación del kit digital aquí en CEIN. Y luego también el EDI, os recomiendo a todos que le echéis un vistazo serio, porque el EDI responde a una necesidad concreta, que mucha gente nos dice, oye, el kit digital se nos queda corto. El kit digital se nos queda corto porque da unas soluciones muy concretas, muy limitadas y muy básicas, y yo tengo un proyecto de digitalización más sui generis, más avanzado, pues para eso está precisamente el EDI o el EDIH. Hablad, buscadlo en internet, el EDIH Madrid, y poneos en contacto con ellos y ellos se encargarán de ayudaros a buscar esa financiación para un proyecto de digitalización que va un poco más allá de lo básico del digital. Así que nada, sin más dilación, vamos a dar cierre ya a la jornada. Agradecer a todos los participantes, tanto presencial como online, vuestra asistencia. Y bueno, que nos quedamos aquí tomando un café. Quien quiera hablar con alguno de los ponentes, atracadles porque les tenéis a vuestra disposición. Voy a cerrar la puerta para que no escapen. No es broma. Y simplemente que los que queréis tener una reunión bilateral, tanto con Luis como con Antonio, para ver para ver la idoneidad de un proyecto para el programa, lo podéis hacer. Hablad con Clara, ya tenemos una programada, pero bueno, si alguien más quiere tenerla, que lo puede hacer. Muchas gracias a todos por venir y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa.